Hoy viajaremos al corazón del antiguo Egipto, a una época de esplendor, ambición y divinidad. Esta es la historia de Ramsés II, el faraón que desafió el tiempo, el hombre que quiso ser un dios, y cuyo nombre aún resuena entre las arenas del desierto más de 3000 años después. Fue guerrero, constructor, político y símbolo de poder absoluto. Gobernó más tiempo que casi cualquier otro faraón, y dejó un legado tan vasto que su sombra se extiende hasta nuestros días. En este video recorreremos toda su vida, desde su nacimiento bajo los dioses hasta su muerte como el último gran faraón del Egipto imperial. Veremos sus batallas, sus monumentos, sus amores, sus victorias y sus derrotas. Conoceremos al Ramsés humano detrás del mito y entenderemos por qué su reinado marcó el principio del fin del poder egipcio. Así que antes de comenzar, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué hora es allí ahora mismo. ¿Listos? Pues viajemos juntos al Nilo y comencemos la historia del inmortal Ramsés II. En las orillas del Nilo, bajo un amanecer teñido de oro, nació un niño destinado a cambiar la historia de Egipto. Aquel bebé, envuelto en lino fino y rodeado de incienso y plegarias, llevaba un nombre que resonaría por milenios: Ramsés. Su llegada no fue un simple nacimiento real, fue celebrada como una señal divina, un presagio de prosperidad. Los sacerdotes decían que los dioses habían sonreído nuevamente al reino, que el joven príncipe había sido elegido para restaurar el orden y el poder que Egipto había perdido en siglos anteriores. Su padre, Seti I, gobernaba con firmeza y sabiduría, pero también con la conciencia de que su hijo debía ser mucho más que un heredero. Debía ser un símbolo viviente de la continuidad entre los dioses y los hombres. Ramsés creció en el seno de la dinastía 19, una casa real que había devuelto la estabilidad al trono tras los turbulentos años de Amarna y las reformas religiosas de Akenatón. Aquellos tiempos de caos en los que el culto al dios Atón había intentado reemplazar a los antiguos dioses aún pesaban en la memoria colectiva. Seti I y su esposa, la reina Tuya, representaban la restauración del orden tradicional, la adoración múltiple de los dioses, la autoridad sagrada del faraón y la armonía del cosmos. En ese contexto, el pequeño Ramsés fue educado no solo como un niño noble, sino como una encarnación de Maat, el principio universal de equilibrio y justicia que sostenía al mundo. Desde sus primeros años, su vida fue un ritual de preparación para el poder. Los templos fueron su primera escuela. Allí aprendió a leer los jeroglíficos, a comprender los himnos, a interpretar los símbolos divinos. Los sacerdotes le enseñaron que cada gesto del faraón tenía un significado sagrado, que levantar una ofrenda, pronunciar una palabra o mirar al sol eran actos que mantenían el orden del universo. Su madre, Tuya, una mujer de gran influencia, se encargó de que su educación también incluyera la compasión y la diplomacia. Ella le enseñó a escuchar, a observar y a entender que un faraón debía conocer no solo a los dioses, sino también a su pueblo. En los patios del palacio de Pi Ramsés, una de las futuras capitales que más tarde llevaría su nombre, el joven príncipe corría entre columnas de piedra, rodeado de soldados, escribas y sirvientes. Desde niño, observó el movimiento constante del imperio, las caravanas que llegaban desde Nubia con oro, los barcos cargados de incienso y marfil desde Punt, las delegaciones extranjeras que rendían homenaje al trono egipcio. Ese contacto temprano con la grandeza lo marcó profundamente. Ramsés aprendió que el poder no era solo autoridad, sino espectáculo, una representación continua destinada a mantener viva la fe del pueblo. Su padre, Seti I, era un guerrero experimentado, un estratega que había devuelto a Egipto su prestigio militar. Sabía que su hijo debía dominar tanto la espada como el cetro.
A los 10 años, Ramsés ya acompañaba a su padre en inspecciones militares. Observaba el entrenamiento de los carros de guerra, el pulido de las lanzas, la disciplina de los soldados. A esa edad ya se le permitía montar en un carro, un privilegio reservado solo a los príncipes. Aquellas primeras experiencias moldearon su espíritu. Aprendió a no temer la batalla, a entender el valor de la lealtad y a reconocer la importancia de la organización. Su padre le decía: un faraón debe ser tan fuerte como el toro Apis y tan sabio como Tot. Mientras el niño crecía, Egipto vivía una época de renacimiento. Las grandes obras públicas florecían, los templos eran restaurados y las rutas comerciales volvían a estar seguras. El reinado de Seti I había traído estabilidad y con ella prosperidad. Los escribas registraban cosechas abundantes, los dioses parecían satisfechos y el pueblo confiaba nuevamente en su soberano. Ramsés fue testigo de este renacer nacional y comprendió que su misión sería mantenerlo. El ideal de su juventud se resumía en una idea clara: preservar el orden y la gloria de Egipto frente a cualquier amenaza. Su formación también abarcó la retórica y la diplomacia. Aprendió a hablar con tono solemne, a improvisar discursos, a manejar el protocolo de las audiencias. Los embajadores extranjeros lo escuchaban con respeto, aunque fuera apenas un adolescente. Desde 1970, temprano se destacó por su carisma y presencia. Quienes lo conocieron decían que su mirada era intensa y su voz firme. Su entorno lo veía como una figura destinada a la grandeza. Cada palabra, cada gesto suyo era observado y corregido. La corte moldeaba su comportamiento como un escultor que pule la piedra para revelar el rostro del dios oculto en su interior. Pero no todo en su juventud fue solemnidad. Ramsés también conoció el juego, la curiosidad y la amistad. Pasaba horas explorando los jardines del palacio, observando los lotos abrirse sobre el agua o los ibis caminar entre los papiros. Le fascinaba el río, esa corriente inmortal que daba vida al país. El Nilo se convirtió en su compañero silencioso, su símbolo de continuidad. En él veía reflejada la esencia misma del faraón, un flujo constante que sostiene el orden del mundo. A medida que crecía, la responsabilidad comenzó a pesar sobre sus hombros. Los sacerdotes lo instruyeron en los secretos de los rituales reales. Aprendió a purificarse antes de las ceremonias, a usar las vestiduras sagradas, a pronunciar las fórmulas que abrían las puertas del más allá. Comprendió que el faraón no gobernaba solo sobre hombres, sino sobre las fuerzas invisibles que mantenían la creación. Egipto no podía existir sin su rey, y el rey no podía existir sin los dioses. Esa fusión entre lo humano y lo divino se convirtió en el eje de su vida. Su madre, observando su madurez, lo guiaba con afecto y prudencia. Tuya era una figura respetada, sabia, profundamente devota. Decían que su voz calmaba las tensiones del palacio y que incluso Seti escuchaba sus consejos. Fue ella quien enseñó a Ramsés a templar su carácter. Le decía: la fuerza sin medida se vuelve caos. La palabra sin justicia se convierte en mentira. Aquellas enseñanzas quedaban grabadas en su mente y en los años venideros resonarían en sus decisiones como gobernante. Los sacerdotes de Amón, de Ptah y de Ra lo bendecían como elegido. Desde niño participó en procesiones, llevando ofrendas, presentándose ante el pueblo como símbolo de la continuidad divina. Su figura se fue asociando al poder sagrado incluso antes de ascender al trono. El pueblo lo veía como un reflejo del sol naciente, joven, vigoroso, portador de esperanza. Los escribas registraban su nombre junto a los jeroglíficos de vida y poder, como si su destino ya estuviera escrito en piedra. Cuando alcanzó la adolescencia, Seti I lo nombró oficialmente príncipe heredero.
Aquella ceremonia realizada en Tebas fue grandiosa. Los templos vibraron con cánticos, las ofrendas se multiplicaron y el joven Ramsés recibió los emblemas del poder, el cayado y el látigo, símbolos de dominio y guía. Desde ese momento su entrenamiento se intensificó. Participaba en consejos militares, estudiaba tratados de estrategia y escuchaba a los sabios del reino. También comenzó a supervisar obras de construcción, aprendiendo la logística y el arte de administrar recursos. Comprendió que un faraón debía conocer cada piedra que levantaba, cada grano de trigo que alimentaba al pueblo. El Egipto de su juventud era un mosaico de esplendor y desafío. Aunque poderoso, debía mantenerse alerta frente a los pueblos del norte y del sur. Ramsés entendió que el imperio era un equilibrio frágil, sostenido por la fe, la economía y la fuerza, y comprendió que, algún día, todo eso recaería sobre él. Esa conciencia temprana lo impulsó a ser perfeccionista, ambicioso y disciplinado. Veía el trono no como privilegio, sino como deber sagrado. Así creció el joven príncipe, entre el mármol y el polvo, entre los himnos y el eco de las trompetas. Su destino estaba marcado. Cada amanecer sobre el Nilo parecía recordarle que el sol también debía renacer cada día, tal como él lo haría algún día en la gloria del poder absoluto. Ramsés, el hijo del sol, el heredero del trono de los faraones, se preparaba para ocupar el lugar que los dioses habían reservado para él desde antes de su nacimiento, y Egipto, sin saberlo, se preparaba para vivir la era de su último gran rey. Cuando Seti I exhaló su último aliento, el eco de los cánticos funerarios se mezcló con el murmullo solemne del Nilo. Egipto perdía a un soberano fuerte, pero ganaba a un nuevo dios sobre la tierra. Ramsés, aún joven, se encontraba ante el peso de la eternidad. La muerte de su padre no solo marcó el final de una era, sino el inicio de una nueva visión del poder. En el silencio del templo, mientras el cuerpo de Seti era preparado para el viaje al más allá, el heredero comprendió que su deber ya no era ser discípulo, sino maestro. El trono de los faraones lo aguardaba, y con él la responsabilidad de sostener la armonía del cosmos. El ascenso de Ramsés II no fue un acontecimiento turbulento. Su legitimidad era indiscutible. Desde años antes había sido designado sucesor, acompañado a su padre en campañas militares y participado en los rituales de gobierno. El pueblo ya lo conocía, los templos lo bendecían y el ejército lo respetaba. Su coronación, celebrada en Tebas, fue un acto de esplendor calculado. Los sacerdotes entonaban himnos, los portadores de incienso abrían paso a su procesión, y el joven faraón apareció adornado con la doble corona, símbolo del dominio sobre el Alto y el Bajo Egipto. En ese momento, el sol ascendió entre las columnas del templo de Amón, y muchos creyeron que el propio Ra lo había elegido como su hijo. Durante los primeros años de su reinado, Ramsés se dedicó a consolidar su autoridad. Sabía que la grandeza heredada debía mantenerse mediante el equilibrio. El imperio era vasto, pero también frágil. Los sacerdotes controlaban riquezas y templos, los nobles ansiaban privilegios y los militares esperaban recompensas. Cada uno representaba un poder capaz de sostener o desestabilizar el trono. Ramsés actuó con prudencia y firmeza. Reforzó los lazos con el clero mediante generosas ofrendas, pero dejó claro que el faraón era el único mediador entre los dioses y los hombres. Elevó la figura real a un nivel casi inalcanzable, construyendo una barrera simbólica entre él y cualquier otro mortal. En la administración, introdujo reformas destinadas a fortalecer el control central. Los escribas recibieron nuevas responsabilidades. Debían registrar con precisión los tributos, supervisar las cosechas y garantizar la distribución de los recursos.
Ramsés estableció una red más eficiente de comunicación entre las provincias y la capital, asegurando que ninguna región escapara a la mirada del faraón. Los gobernadores locales fueron evaluados y reemplazados si mostraban signos de corrupción o debilidad. Su gobierno combinaba la severidad con la eficiencia, buscando restaurar la disciplina que había caracterizado a los grandes reyes del pasado. La justicia, uno de los pilares de su ideología, fue cuidadosamente reforzada. Ramsés comprendía que el pueblo debía percibirlo no solo como un monarca, sino como la encarnación de la Ma'at, la verdad, el orden y la equidad. Los tribunales fueron reorganizados y los juicios se hicieron más accesibles a las clases humildes. Aunque el poder seguía siendo absoluto, el faraón quería que su imagen fuera la de un soberano que escuchaba, que intervenía en defensa de los oprimidos. Esta representación formaba parte de una estrategia más amplia: consolidar la fe del pueblo en su figura divina. Pero Ramsés no era un hombre satisfecho con el presente. Su mente miraba hacia la eternidad. Desde el inicio de su reinado, concibió una política basada en la inmortalidad del recuerdo. Entendía que el tiempo borraba nombres y rostros, pero que la piedra podía desafiarlo. Así nació su obsesión por construir, grabar, multiplicar su imagen en cada rincón del país. Su nombre debía pronunciarse en cada templo. Su rostro debía contemplarse en cada ciudad. Su poder debía sentirse en cada frontera. Los primeros monumentos de su reinado fueron un testimonio de esa ambición. Continuó las obras iniciadas por Seti I, pero con un sello propio. Mandó esculpir templos dedicados a los grandes dioses y también a sí mismo. En las paredes, su figura aparecía de pie frente a los dioses, pero muchas veces en una escala igual o superior a la de ellos, insinuando que su esencia se acercaba a la divina. El mensaje era claro: Ramsés no solo gobernaba por mandato de los dioses, sino junto a ellos. La arquitectura de sus primeros años mostraba equilibrio y simbolismo. Cada piedra era colocada con precisión matemática. Cada inscripción respondía a una intención política. Los templos de Luxor, Karnak y Abidos fueron enriquecidos con relieves que mostraban al joven faraón ofreciendo tributos, venciendo enemigos y recibiendo la bendición celestial. Las fronteras del arte y la propaganda se fundieron. La imagen del monarca se convirtió en la herramienta más poderosa de su reinado. Sin embargo, más allá de la belleza y la majestuosidad, Ramsés comprendía que el esplendor debía tener una función práctica: reforzar la fe colectiva. El pueblo debía sentir que su soberano no era un hombre cualquiera, sino el vínculo tangible entre el cielo y la tierra. Los sacerdotes lo exaltaban como el amado de Amón, el sol de Egipto, el toro fuerte de Maat. Estas expresiones no eran simples títulos, eran parte de una narrativa cuidadosamente construida para asegurar la lealtad espiritual del pueblo. En su visión política, el faraón era un dios visible, pero también un organizador. Ramsés impulsó obras de irrigación, restauró canales y fortificó las rutas comerciales. Su reinado temprano coincidió con un período de abundancia agrícola, lo que fortaleció su imagen como portador de prosperidad. La gente asociaba sus proyectos con la bendición divina. Las aldeas florecieron, las cosechas aumentaron y las ofrendas a los templos se multiplicaron. Egipto vivía una etapa de resurgimiento y todo parecía girar en torno a la figura del nuevo faraón. Pero ese mismo esplendor debía sostenerse con vigilancia. Los templos acumulaban poder económico y los sacerdotes, en su devoción, podían volverse demasiado influyentes. Ramsés equilibró cuidadosamente sus concesiones. Les otorgaba riquezas, pero mantenía el control de las decisiones clave. Permitía que su nombre fuera inscrito junto al de los
dioses, asegurando que su autoridad estuviera por encima incluso de los guardianes del culto. Su relación con el clero fue una danza política, cercana, reverente, pero siempre bajo su dominio. El ejército, por su parte, fue reorganizado. Ramsés sabía que la fuerza era la base de la estabilidad. Aumentó los destacamentos fronterizos, reforzó la formación de carros de guerra y mejoró la disciplina de las tropas. Los veteranos de las campañas de Seti lo admiraban por su juventud y determinación. El nuevo faraón pasaba horas inspeccionando los arsenales, revisando los caballos, participando en ejercicios. Quería ser visto no como un monarca distante, sino como un comandante activo. Su presencia inspiraba obediencia y respeto. La nobleza, acostumbrada a privilegios heredados, también fue llamada al orden. Ramsés exigía resultados, no solo lealtad. Designó administradores competentes, muchos de origen humilde, premiando la capacidad sobre el linaje. Este gesto le ganó el apoyo del pueblo, que veía en él un líder justo, pero provocó recelos entre los más antiguos linajes. Ramsés sabía que el poder debía renovarse o corría el riesgo de corromperse. Los primeros años de su reinado fueron, por tanto, un periodo de consolidación total. Egipto respiraba estabilidad, prosperidad y fe. Sin embargo, en el corazón del faraón crecía una idea más ambiciosa. Ramsés no deseaba solo gobernar su tiempo, quería vencer a la muerte. Su mirada se elevaba más allá del horizonte terrenal. Para él, la piedra era un cuerpo inmortal, y el monumento una forma de renacer cada día con el sol. Así, mientras las aguas del Nilo seguían su curso eterno, Ramsés comenzó a construir el camino hacia su propia divinización. No bastaba con ser rey, debía convertirse en mito. Cada decreto, cada templo, cada estatua tallada era un mensaje para el futuro. En ellas, su nombre quedaría grabado junto a los de los dioses, asegurando que su voz jamás se perdiera en el silencio de los siglos. Y aunque aún no lo sabía, esa búsqueda de inmortalidad sería el sello que definiría toda su vida. El sol nacía sobre las arenas de Nubia cuando las trompetas del ejército egipcio rompieron el silencio del desierto. Ramsés, joven y resplandeciente en su carro dorado, encabezaba la marcha. Aún no había alcanzado la plenitud de su reinado, pero su figura ya irradiaba autoridad. Era el faraón guerrero, el heredero de una tradición milenaria que exigía del monarca no solo sabiduría, sino también fuerza. Desde sus primeros años en el trono, comprendió que un rey debía demostrar su valor ante los hombres y ante los dioses. La espada y el cetro eran dos caras del mismo poder. Su primera gran empresa militar fue hacia el sur, en Nubia, tierra rica en oro y recursos, pero también en rebeliones. Los nubios, orgullosos y resistentes, representaban un desafío constante para Egipto. Ramsés no delegó esta tarea en sus generales. Decidió comandar personalmente las tropas. A su lado marchaban veteranos de las campañas de Seti I, hombres que lo habían visto crecer entre las filas. El faraón no era un estratega de palacio. Cabalgaba bajo el sol, compartía el polvo y la sed con sus soldados. Aquello fortaleció su vínculo con el ejército. Lo admiraban no solo como soberano, sino como compañero de batalla. Las crónicas narran que la campaña fue breve y contundente. Las fortalezas nubias fueron tomadas una a una, y los jefes locales se rindieron ante su poder. Ramsés hizo levantar estelas con su nombre grabado, proclamando la victoria del toro fuerte que somete las tierras extranjeras. No era simple vanidad, cada inscripción era parte de una estrategia propagandística destinada a consolidar su imagen como defensor del orden. Para los egipcios, el faraón no solo debía gobernar, debía mantener a raya el caos, representado por los enemigos del exterior. Cada triunfo reafirmaba el equilibrio del mundo. Tras
asegurar el sur, su mirada se dirigió al norte. Canaán y Siria eran territorios clave para el comercio y la seguridad del imperio. Desde los tiempos de Tutmosis III, Egipto había dominado esas regiones, pero las disputas internas y las amenazas extranjeras habían reducido su control. Ramsés sabía que recuperar aquellas tierras no solo significaba poder, sino prestigio. En ellas se encontraba la frontera simbólica entre la civilización egipcia y las potencias del norte, especialmente los hititas, que avanzaban desde Anatolia expandiendo su influencia. El joven faraón reunió a su ejército en Pi-Ramsés, la capital que estaba transformando en el corazón militar del imperio. La ciudad vibraba con el sonido de los talleres que fabricaban armas, los establos repletos de caballos y las carretas cargadas de suministros. Ramsés organizó sus fuerzas con precisión casi matemática. Cada división tenía un nombre sagrado: Amón, Ra, Ptah y Set, los 4 pilares divinos de su ejército. Esta estructura no solo facilitaba la estrategia, sino que daba a las tropas un sentido religioso. Marchaban bajo la protección directa de los dioses. El carro de guerra egipcio era la joya de su arsenal. Ligero, veloz y manejable, se convirtió en la extensión del cuerpo del faraón. Ramsés dominaba su uso con destreza admirable. Guiaba los caballos con firmeza mientras lanzaba flechas con precisión mortal. Las representaciones lo muestran como un héroe solitario en medio del campo de batalla, disparando mientras los enemigos caen a sus pies. Aunque las escenas eran idealizadas, reflejaban una verdad. Su carisma y valentía eran reales. El faraón inspiraba a sus soldados porque compartía el riesgo. Las campañas en Canaán fueron arduas. Las ciudades fortificadas ofrecían resistencia, los caminos eran largos y las alianzas inestables. Ramsés debió combinar la fuerza con la diplomacia. Algunos gobernantes locales se sometieron voluntariamente, enviando tributos y juramentos de lealtad. Otros fueron derrotados y reemplazados por administradores fieles a Egipto. Cada victoria era celebrada con ceremonias y ofrendas. Las noticias llegaban a Tebas acompañadas de procesiones triunfales, y el pueblo veía en su rey al protector invencible del país. Más allá de las fronteras, Ramsés comprendía la importancia de la logística. Mantener a miles de soldados, caballos y carros durante largas campañas requería organización minuciosa. Los escribas registraban cada ración de pan, cada ánfora de agua, cada lanza reparada. Los mensajeros recorrían desiertos y valles llevando órdenes cifradas. Los templos colaboraban enviando provisiones y bendiciones. Nada quedaba al azar. Esta maquinaria bien aceitada convirtió al ejército egipcio en una de las fuerzas más eficientes del mundo antiguo. La personalidad militar de Ramsés combinaba audacia y cálculo. Era valiente, sí, pero también sabía cuándo retroceder. No se lanzaba a la batalla sin evaluar el terreno ni las condiciones. Estudiaba los informes de sus generales, analizaba las tácticas de sus enemigos y tomaba decisiones basadas tanto en la intuición como en la información. Su mente era una mezcla de guerrero y estratega. Sin embargo, también entendía que la guerra era, en última instancia, un acto de comunicación. Debía mostrar poder, incluso más que ejercerlo. Por eso, cada campaña era acompañada de una narrativa cuidadosamente construida. Los escribas registraban los hechos resaltando la figura heroica del faraón. Las escenas de batalla decoraban las paredes de los templos, transformando cada enfrentamiento en un relato divino. En esas representaciones, Ramsés aparecía más grande que sus enemigos, protegido por los dioses, guiado por el halcón de Horus. La realidad se fusionaba con el mito. Su imagen de conquistador se convirtió en un instrumento político tan importante como el ejército mismo. A medida que sus victorias se acumulaban, su prestigio crecía.
Los embajadores extranjeros lo describían como un monarca temido y respetado. Las potencias vecinas comprendían que Egipto había recuperado su fuerza. Las rutas comerciales hacia el Mediterráneo se estabilizaron y las caravanas que antes temían los ataques retomaron su tránsito. El imperio resplandecía de nuevo bajo la protección del faraón. Sin embargo, Ramsés no era un hombre cegado por la guerra. Para él, la conquista no era un fin, sino un medio para alcanzar la inmortalidad. Sabía que las victorias debían dejar huella más allá del campo de batalla. Por eso, mandó levantar estelas conmemorativas en cada región sometida, asegurando que los dioses y las generaciones futuras recordaran sus hazañas. El poder de la palabra tallada en piedra era tan importante como el filo de la espada. El joven faraón también entendía que la fuerza sin equilibrio podía llevar al desastre. En sus discursos a los oficiales hablaba del deber sagrado del soldado, proteger el orden, no destruirlo. El enemigo no era solo el extranjero, sino el caos, la desobediencia, la desunión. Estas ideas profundamente religiosas convertían sus campañas en actos de restauración cósmica. Cada victoria reafirmaba la Ma'at, el equilibrio universal. En su mente, la guerra era un ritual que mantenía al mundo en armonía. Las victorias en Nubia y Canaán consolidaron su reputación, pero su ambición no conocía límites. Hacia el norte, más allá de las colinas de Siria, el poderoso imperio hitita se alzaba como un rival digno. Ramsés sabía que el destino de Egipto dependía de enfrentarse a esa amenaza. Sus consejeros le sugerían prudencia, pero él veía en ese desafío la oportunidad de alcanzar la gloria definitiva. Preparó sus ejércitos, reforzó las fortalezas fronterizas y comenzó a planificar lo que sería una de las campañas más audaces de la historia antigua. Aquel joven que había crecido entre los templos y los carros estaba a punto de enfrentarse al mayor enemigo de su vida. Sus manos, acostumbradas al peso del arco y del cetro, ahora sostenían el destino de un imperio entero. Las arenas del norte se preparaban para recibir la huella de los caballos egipcios, y los dioses, desde lo alto, observaban con atención. El faraón guerrero había demostrado su valor, su carisma y su genio estratégico. Pero lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su leyenda. Porque el nombre de Ramsés no sería recordado únicamente por sus victorias, sino por la manera en que transformó cada batalla en un mito eterno. El joven rey se encaminaba hacia su destino, el enfrentamiento que lo convertiría en inmortal. El sol se elevaba sobre las arenas del norte de Siria, proyectando una luz dorada sobre los carros de guerra alineados del ejército egipcio. Era el año quinto del reinado de Ramsés II, y el joven faraón, en la plenitud de su fuerza, marchaba hacia una de las mayores aventuras militares de la antigüedad, la batalla de Kadesh. Su objetivo era ambicioso: recuperar para Egipto las tierras que habían caído bajo la influencia del poderoso imperio hitita, gobernado por el rey Muwatalli II. Lo que estaba en juego no era solo territorio, sino prestigio, dominio y la afirmación de su papel como el legítimo heredero de los dioses sobre la tierra. Ramsés quería dejar su nombre grabado no solo en piedra, sino también en el miedo y el respeto de sus enemigos. El faraón había partido desde el delta con un ejército dividido en 4 grandes divisiones: Amón, Ra, Ta y Set. Cada una marchaba separada por largas distancias, una decisión que reflejaba tanto la confianza como la imprudencia del joven monarca. En su carro dorado, adornado con símbolos solares, Ramsés encabezaba personalmente la división de Amón, acompañado por su guardia personal y los escribas que registrarían sus hazañas. Su confianza era absoluta. Creía que la simple presencia de su aura divina bastaría para inclinar la balanza a su favor.
Sin embargo, el terreno político y militar del norte de Siria era un laberinto de traiciones, espionaje y falsas alianzas. Los hititas conocían cada movimiento del faraón gracias a una red de informantes. Ramsés, convencido por 2 espías capturados, que en realidad eran agentes del enemigo, creyó que el ejército hitita se encontraba muy lejos en Alepo. Así, avanzó sin precaución hacia Kadesh, una ciudad fortificada a orillas del río Orontes. Lo que ignoraba era que Muwatalí lo esperaba con un ejército aún más grande, oculto tras las colinas, listo para atacar en el momento oportuno. La marcha hacia Kadesh fue una demostración de poder. Los carros de guerra egipcios avanzaban en largas filas. El bronce de las lanzas brillaba bajo el sol y las trompetas resonaban en el aire seco. Sin embargo, el exceso de confianza sería su perdición inicial. Cuando Ramsés instaló su campamento cerca de Kadesh, creyendo que el enemigo estaba lejos, la trampa hitita ya estaba en marcha. Miles de carros enemigos descendieron de las colinas, sorprendiendo a la división de Ra, que marchaba detrás. El caos se apoderó del campo. Los carros egipcios fueron destrozados, los soldados dispersos, y la noticia de la emboscada llegó al faraón como un golpe brutal. Ramsés se encontró de pronto casi solo, rodeado de confusión y polvo, sin refuerzos a la vista. En ese instante crítico, su valor personal marcó la diferencia entre la derrota total y la supervivencia. Subió a su carro, tomó las riendas con fuerza y se lanzó directamente al combate. Las crónicas posteriores lo describen como un semidios en la batalla, tan radiante como Ra cuando destruye a sus enemigos. A su lado, un pequeño grupo de guardias reales resistió el asalto de los carros hititas, mientras el faraón blandía su arco y su lanza con furia. La batalla se convirtió en un torbellino de ruido y sangre. Los carros chocaban, los caballos caían heridos, los gritos se confundían con el estrépito del metal. Ramsés, en medio de la tormenta, parecía luchar no solo contra hombres, sino contra el destino mismo. Según los relieves que mandó tallar después, él solo logró repeler a miles de enemigos sin ayuda de nadie salvo de Amón. En realidad, su salvación llegó gracias a la oportuna intervención de los refuerzos de la división de Ptah, que irrumpieron en el campo de batalla y permitieron a los egipcios reagruparse. El enfrentamiento duró horas, y al caer la tarde, ambos ejércitos se hallaban exhaustos. Ninguno había logrado una victoria decisiva. Ramsés había sobrevivido a un desastre que él mismo había provocado con su exceso de confianza, y Muwatalí, pese a haber tendido una emboscada perfecta, no consiguió destruir al ejército egipcio. Lo que siguió fue una retirada de ambos bandos, marcada por la devastación. Sin embargo, el faraón no estaba dispuesto a aceptar un resultado ambiguo. En Egipto los faraones no perdían. A su regreso, Ramsés inició una de las campañas de propaganda más impresionantes de la historia antigua. Ordenó que su versión de la batalla fuera grabada en los muros de templos desde Abu Simbel hasta Tebas. En estos relieves, él aparecía como un héroe invencible, montado en su carro, derrotando a los hititas por sí solo, mientras los enemigos huían aterrorizados. Los textos que acompañaban las imágenes, conocidos como el poema de Pentaur y la relación de Kadesh, repetían una misma idea, que el faraón había sido traicionado por sus tropas, pero que, gracias a su valor y a la intervención divina, había transformado la derrota en triunfo. El poder de esta narrativa fue tan grande que incluso los propios hititas años después reconocieron la fuerza simbólica del relato egipcio. Ramsés no había ganado en el campo de batalla, pero conquistó la historia. Su habilidad para convertir una batalla indecisa en una victoria inmortal demostró que su verdadero genio no solo residía en la guerra, sino en la manipulación del poder de la imagen. Cada muro, cada inscripción,
cada estela se convirtió en un eco eterno de su supuesta gloria. El faraón comprendió que el mito podía ser más duradero que la verdad. En una época donde pocos sabían leer, las imágenes hablaban por sí solas. Allí estaba Ramsés, el elegido de Ra, el protector de Egipto, el guerrero sin igual. Los templos se llenaron de escenas heroicas, no solo para glorificar su reinado, sino para enseñar al pueblo y a las futuras generaciones que el faraón, incluso en la adversidad, jamás era derrotado. Esa fue su verdadera victoria, la del relato sobre la realidad, la del símbolo sobre el hecho. Pero la batalla de Kadesh también dejó profundas lecciones para Ramsés. Había aprendido, quizás por primera vez, los límites de su poder. Descubrió que ni siquiera el hijo de Ra podía dominar completamente el caos del mundo. Minto en su interior, aquella experiencia sembró la semilla de una nueva estrategia, la diplomacia. Con el tiempo, ese enfrentamiento sangriento daría paso a uno de los primeros tratados de paz de la historia, firmado entre Egipto y los hititas, marcando el inicio de una era de estabilidad. Sin embargo, en el momento inmediato, Ramsés solo veía la gloria. Había sobrevivido, había regresado con su ejército y había inmortalizado su nombre en piedra. Su ego, ya inmenso, creció aún más. El joven faraón que había luchado en Kadesh emergió transformado. Comprendió que la guerra no solo se libraba con espadas y carros, sino con palabras y monumentos. Desde entonces, cada acción suya, cada construcción, cada decreto llevaría la marca de aquel que se proclamó el Grande. Kadesh no fue una victoria militar, pero sí fue el nacimiento del mito de Ramsés II, el último faraón que logró hacer creer al mundo que era un dios hecho hombre y que incluso la derrota en sus manos podía convertirse en eternidad. Cuando el eco de los carros de guerra se desvaneció en las arenas de Kadesh, Ramsés II comprendió que las armas, por sí solas, no garantizaban la gloria ni la estabilidad. Había probado la furia del combate. Había visto morir a miles de hombres por su ambición. Y aunque el relato oficial proclamaba su victoria, el faraón sabía que Egipto no podía sostener un conflicto eterno con los hititas. Su reino, aunque poderoso, necesitaba paz para prosperar. Así, comenzó una de las etapas más fascinantes y decisivas de su reinado, la era de la diplomacia, del equilibrio y de la construcción de un nuevo orden internacional. Durante años después de Kadesh, la frontera norte permaneció tensa. Ninguno de los dos imperios, Egipto y Hatti, podía reclamar un triunfo total. Los hititas mantenían su influencia sobre Siria, mientras los egipcios reforzaban sus posiciones en Canaán. Pero ambos sabían que prolongar el enfrentamiento sería suicida. Nuevos enemigos, como los pueblos del mar y las tribus del norte, comenzaban a amenazar la estabilidad del mundo antiguo. Fue entonces cuando Ramsés y el rey hitita Hattusili III, sucesor de Muwatalli, decidieron intentar algo sin precedentes: firmar un tratado de paz. Ese acuerdo, redactado en el año 21 del reinado de Ramsés II, pasaría a la historia como uno de los primeros documentos diplomáticos conocidos. Dos versiones fueron grabadas, una en jeroglíficos sobre los muros del templo de Mindusen, Karnak, y otra en escritura cuneiforme sobre tablillas de plata en Hattusa, la capital hitita. En su esencia, el tratado establecía un compromiso de no agresión, ayuda mutua en caso de ataques externos y la devolución de fugitivos políticos. Era un pacto entre iguales, algo raro en un mundo donde los faraones se consideraban dioses y no acostumbraban a negociar. El documento comenzaba con solemnidad. Ramsés, el gran rey de Egipto, y Hattusili, el gran rey de Hatti, están en paz para toda la eternidad, como Ra y Set, que jamás alterarán su amistad. Más que un texto legal,
Era una proclamación simbólica del equilibrio entre dos civilizaciones que habían aprendido a respetarse mutuamente. Ramsés, que siempre había sabido manipular la narrativa, convirtió el tratado en una muestra de su sabiduría y magnanimidad. Para el pueblo egipcio no se trataba de una rendición, sino de una prueba de que su faraón podía someter a sus enemigos sin necesidad de derramar sangre. La alianza no se limitó al papel. Años después de la firma, Ramsés selló el pacto con un matrimonio político que asombró al mundo antiguo. Tomó como esposa a una princesa hitita, hija del propio Hattusili III. La llegada de la princesa, escoltada por una comitiva repleta de tesoros, fue celebrada con magnificencia. Los sacerdotes ofrecieron incienso a los dioses, las calles de Pi-Ramsés se llenaron de música y flores, y el faraón, en gesto de honor, la proclamó gran esposa real. Con 1100 este acto, Ramsés no solo fortalecía la paz, sino que también tejía una red de legitimidad internacional que ningún otro faraón había logrado. El matrimonio fue más que un acuerdo político, representaba el inicio de una nueva era de intercambio cultural. Egipto y Hatti comenzaron a compartir embajadas, conocimientos, productos y hasta costumbres. Las caravanas cruzaban el desierto llevando metales, caballos, tejidos y arte. Las cartas diplomáticas entre Ramsés y los reyes hititas, escritas en tono cortés y amistoso, revelan un respeto mutuo inusual para la época. Los dioses de ambas naciones fueron invocados como testigos de la alianza, y durante los años siguientes, la paz se mantuvo firme. Liberado de la carga de la guerra, Ramsés pudo dedicarse a su verdadera obsesión, la inmortalidad a través de la piedra. Si Kadesh había mostrado los límites de la fuerza militar, la paz le ofrecía el tiempo y los recursos para construir su legado eterno. Fue en este periodo cuando Egipto alcanzó uno de sus mayores esplendores arquitectónicos. El faraón emprendió proyectos colosales, no solo para glorificar su nombre, sino para reafirmar la grandeza del país y su orden cósmico. Pi-Ramsés, su capital en el delta oriental, se convirtió en una ciudad sin precedentes. Situada estratégicamente cerca de las rutas comerciales hacia Asia, combinaba poder militar, esplendor religioso y magnificencia palaciega. Las crónicas la describen como una metrópolis, resplandeciente, llena de jardines, templos y avenidas donde estatuas gigantes representaban al faraón en distintas formas divinas. Los visitantes quedaban deslumbrados por la escala de las obras y la riqueza que irradiaba el lugar. Allí, Ramsés gobernaba rodeado de lujo, pero también de una disciplina ritual que reforzaba la idea de su carácter sagrado. A la par, el faraón mandó construir templos en casi todo el territorio egipcio, desde el delta hasta Nubia. Cada piedra, cada inscripción, cada relieve era una declaración de poder. Su objetivo no era solo dejar testimonio de su reinado, sino reescribir la historia misma de Egipto bajo su imagen. Ramsés se veía a sí mismo como el restaurador del orden universal, el garante de la Ma'at, el principio divino que mantenía el equilibrio del cosmos. Para los sacerdotes y el pueblo, su figura representaba estabilidad y abundancia. El período de paz también trajo prosperidad económica. El comercio floreció, las fronteras se abrieron y Egipto volvió a ser un centro de intercambio entre África y Asia. Los templos se enriquecieron con ofrendas, los artistas tuvieron trabajo sin fin y los escribas registraban los logros del faraón con una devoción casi religiosa. Ramsés impulsó obras de irrigación, fortaleció los sistemas agrícolas del Nilo y garantizó la distribución de alimentos durante las crecidas. Era un gobernante pragmático, pero con un sentido teatral del poder que le permitía mantener el control absoluto. A nivel interno, consolidó una administración eficaz. Su largo reinado le permitió colocar a hombres de confianza en los puestos clave,
equilibrando la influencia del clero de Amón con su propio culto personal. En Tebas, el poder de los sacerdotes había crecido hasta rivalizar con el trono. Pero Ramsés supo mantenerlos bajo control mediante ofrendas generosas y la construcción de templos que llevaban su nombre junto al de los dioses. De esta manera, reforzaba la idea de que él no solo servía a los dioses, sino que era parte de ellos. Sin embargo, más allá de la política y la economía, lo que verdaderamente movía el espíritu de Ramsés era la idea de eternidad. En su mente, cada templo era un fragmento de su alma convertido en piedra. Mientras las dinastías anteriores habían buscado honrar a los dioses, él buscaba trascenderlos. En su arquitectura, el faraón se representaba con una grandeza que bordeaba la divinidad, sentado en tronos colosales, aplastando enemigos, dialogando directamente con los dioses del cielo y del inframundo. La paz con los hititas le permitió convertir esa ambición en realidad. Si las guerras le habían dado fama, la diplomacia le dio tiempo. Y con tiempo, Ramsés II hizo lo que ningún otro había hecho: transformar Egipto entero en un monumento a su persona. Cada obelisco, cada inscripción, cada estatua gigante era un eco de su voz proclamando su inmortalidad. Mientras el mundo recordaba a los guerreros por sus conquistas efímeras, él sería recordado por sus obras que desafiaban el paso de los siglos. Así, la paz no fue para Ramsés un simple descanso, sino una herramienta de poder. Convirtió la diplomacia en piedra y el recuerdo en religión. Egipto, bajo su reinado, vivió uno de los periodos más largos de estabilidad de toda su historia. Y en el corazón de esa calma dorada, el faraón que una vez cabalgó solo contra un ejército entero, comenzó a esculpir su sueño más duradero: vencer al tiempo. Cuando las guerras y los tratados habían consolidado el poder de Egipto, Ramsés II pudo dedicarse plenamente a lo que realmente lo obsesionaba: la construcción de su inmortalidad. Para él, el tiempo era un enemigo que solo podía derrotarse con piedra. En su mente, cada bloque tallado, cada relieve, cada inscripción jeroglífica era una declaración al universo: yo existí, yo dominé, yo seré eterno. Ningún faraón antes o después alcanzó semejante magnitud constructiva. Ramsés no solo edificó templos, edificó un imperio de símbolos, una topografía del poder donde cada piedra cantaba su nombre. Su ambición arquitectónica transformó el paisaje de Egipto. Desde el delta hasta Nubia, el reino se llenó de templos, estatuas y colosos que lo mostraban en comunión directa con los dioses. Ningún viajero podía recorrer el país sin sentir su presencia. Su rostro tallado en granito, sus nombres grabados en las fachadas, sus historias esculpidas en los muros. Todo formaba parte de un proyecto cuidadosamente diseñado: convertir la figura del faraón en parte inseparable del orden cósmico. Ramsés entendía el poder de la imagen con una inteligencia casi moderna. No bastaba con gobernar, había que ser recordado. Su obra maestra más célebre, Abu Simbel, se erigió en la lejana Nubia, en una pared de roca sobre el Nilo. 2 templos colosales excavados directamente en la montaña, dedicados a los dioses Ra, Horajti, Ptah, Amón y al propio Ramsés deificado. En la fachada principal se alzan 4 estatuas gigantes del faraón, cada una de más de 20 metros de altura, mirando hacia el horizonte del desierto. Su tamaño desafía la imaginación. Incluso los pies de las estatuas son más altos que un hombre. Los artesanos tardaron décadas en completarlas, y cuando el sol nacía, sus rayos penetraban el interior del templo para iluminar 2 veces al año las figuras de los dioses y la del propio Ramsés, dejando a Ptah, dios del inframundo, en la penumbra. Ese fenómeno astronómico no era casual. Simbolizaba la unión entre lo humano y lo divino, la fusión del faraón con el orden solar. El templo menor, dedicado a su esposa favorita, Nefertari,
también fue una innovación sin precedentes. Nunca antes un faraón había otorgado a una reina un santuario casi igual en tamaño y magnificencia al suyo. En su fachada, Nefertari aparece representada con las mismas proporciones que el faraón, algo insólito en la iconografía egipcia. Con ese gesto, Ramsés no solo honraba a la mujer que amó, sino que reafirmaba su poder. Su esposa, como él, participaba del orden divino. Abu Simbel no era solo un monumento, era una declaración de eternidad. Cada piedra hablaba del dominio absoluto del faraón sobre la naturaleza, el tiempo y los hombres. Más al norte, en Tebas, Ramsés levantó el Ramesseum, su templo funerario. Era su casa de millones de años, un lugar concebido para mantener su culto después de 1200, su muerte y perpetuar su memoria. Las inscripciones lo describen como el templo del Señor de las dos tierras, brillante como el disco solar cuando se levanta en el horizonte. En él, Ramsés aparece coronado por los dioses, derrotando a sus enemigos, ofreciendo sacrificios y recibiendo la vida eterna. La arquitectura del Ramesseum estaba cargada de simbolismo. Sus columnas representaban haces de papiro, sus relieves narraban las victorias de Kadesh y las procesiones religiosas exaltaban su comunión con los dioses. Dentro del Ramesseum se encontraba una de las mayores estatuas jamás esculpidas, un coloso de más de 1000 toneladas que representaba a Ramsés sentado en su trono, mirando hacia el occidente, el reino de los muertos. Heródoto, siglos después, lo llamaría la estatua más maravillosa que haya visto el hombre. Aunque hoy yace fragmentada, su mera existencia demuestra la magnitud del sueño de su creador. El templo, además, servía como centro administrativo y religioso, donde se almacenaban granos, se formaban sacerdotes y se organizaban festividades. Ramsés entendía que el poder espiritual y el económico debían estar entrelazados, y su templo era tanto una máquina de fe como un símbolo de control. Pero el corazón palpitante de su reinado fue Pi-Ramsés, la capital monumental que levantó en el delta oriental. Situada en el mismo lugar donde había nacido, la ciudad reflejaba su vida entera. Allí se encontraban sus palacios, sus establos reales, sus templos dedicados a los dioses tutelares y su impresionante ejército. Los cronistas describen calles amplias, canales artificiales y jardines exuberantes donde flores de loto flotaban sobre estanques sagrados. Los muros estaban decorados con escenas de victorias, desfiles y ceremonias religiosas, mientras los obeliscos apuntaban al cielo como lanzas de luz. Pi-Ramsés no era solo una ciudad, era una afirmación política. Su ubicación, cercana a las rutas hacia Siria y Canaán, demostraba que el faraón miraba hacia el mundo exterior. Desde allí controlaba el comercio, la diplomacia y las expediciones militares. Era también una capital viva, donde residían artistas, escribas, ingenieros y funcionarios. Miles de trabajadores llegaban cada día para servir en sus obras. Las canteras, los talleres y las fundiciones trabajaban sin descanso, alimentando el sueño de un solo hombre. Los artistas de Ramsés eran tanto ingenieros como sacerdotes. Cada uno comprendía que su labor era sagrada. Las estatuas no eran simples representaciones, eran vehículos del alma del faraón. Los relieves narraban su historia como si fueran escrituras sagradas y las proporciones seguían cánones estrictos para reflejar la perfección divina. Los jeroglíficos tallados en las paredes eran oraciones de poder. Cada trazo tenía la función de invocar eternidad. Los arquitectos, dirigidos por altos sacerdotes, combinaban astronomía, matemáticas y teología para dar forma a estructuras que no solo impresionaban a los hombres, sino también a los dioses. En cada piedra había una doble intención, religiosa y política. Ramsés entendía que, en el Egipto antiguo, ambas eran inseparables.
Su imagen como Dios viviente no era una metáfora, sino una verdad institucional. El faraón no solo gobernaba, era el eje del cosmos, el mediador entre el cielo y la tierra. Su cuerpo era carne mortal, pero su esencia pertenecía al orden divino. Por eso, su imagen debía estar en todas partes. Los templos lo mostraban en comunión con Amón, Ra y Ptah, ofreciendo ofrendas o recibiendo la vida eterna directamente de sus manos. Así, el pueblo no solo adoraba a los dioses, sino también al propio Ramsés, quien garantizaba la continuidad del mundo. El arte se convirtió en la más poderosa herramienta de propaganda. En los muros, Ramsés aparecía siempre victorioso, joven, majestuoso. Jamás se le representaba envejecido o débil. Las escenas repetían un mensaje inquebrantable. Egipto es eterno porque Ramsés lo es. La simetría, el orden y la perfección de las figuras reflejaban la estabilidad de su gobierno. Las proporciones monumentales hacían que el individuo se sintiera pequeño ante la grandeza del faraón. Cada visitante que cruzaba los pórticos de sus templos sentía la presencia abrumadora de lo divino. Las obras de Ramsés requerían una organización colosal. Decenas de miles de obreros, artesanos y esclavos trabajaban bajo el ardiente sol, dirigidos por ingenieros y sacerdotes que cuidaban hasta el último detalle. Los escribas registraban el avance, las cantidades de piedra, los ritos diarios y las ofrendas necesarias para bendecir el trabajo. Los cánticos acompañaban el esfuerzo físico. Cada bloque elevado al cielo era un acto de devoción. Ramsés recompensaba a sus artesanos con alimentos, vivienda y el honor de participar en una empresa sagrada. El resultado fue un legado sin paralelo. Cada templo era una lección de poder, un manifiesto en piedra. Abu Simbel hablaba de la unión entre el faraón y el sol, el Rameseum, de su destino eterno, Pi Ramsés, de su dominio sobre la tierra. En conjunto formaban una sinfonía de piedra que resonaba a lo largo del Nilo. El Egipto de Ramsés no era solo un país, era un escenario donde él era el protagonista absoluto. Así, mientras los años avanzaban y el tiempo intentaba desgastar su reinado, Ramsés respondía con la única arma capaz de desafiar la muerte, la arquitectura. Cada monumento era una victoria sobre el olvido. Su rostro tallado en roca no envejecía, sus palabras grabadas no se borraban, su nombre se multiplicaba en cada templo. Ramsés comprendió que, aunque los hombres mueren, la piedra perdura. Y en esa verdad encontró la fórmula para vencer al tiempo, transformar su vida en una obra eterna. Detrás de las piedras colosales, de los templos que desafiaban el desierto y de la imagen de un Dios viviente, existía un hombre que respiraba, amaba, reía y lloraba como cualquier otro, aunque su trono estuviera hecho de oro. Ramsés II, el faraón que los siglos llamarían el Grande, fue también esposo, padre, amante y testigo de innumerables despedidas. Su vida personal, a menudo oculta tras la magnificencia de sus obras, revela una dimensión humana tan intensa como su ambición divina. Su corazón estuvo profundamente ligado a una mujer cuyo nombre aún resuena con ternura: Nefertari, su gran esposa real. Su compañera en los primeros años del reinado fue mucho más que una consorte ceremonial. Nefertari significaba la más bella de todas, y su papel trascendía la estética. Educada, culta y carismática, compartía con Ramsés el ideal de eternidad. Su figura aparece en templos, relieves y cartas, siempre al lado del faraón, como igual en la grandeza. Juntos, representaban el equilibrio perfecto entre poder y devoción, entre la majestuosidad de lo divino y la dulzura humana del amor.
El templo que Ramsés mandó construir para ella en Abu Simbel no fue un gesto político, sino una declaración de amor inmortal. Allí, Nefertari aparece esculpida con las mismas proporciones que el faraón, algo casi impensable en el arte egipcio. En los relieves, él la llama aquella por quien brilla el sol. En uno de los textos dedicados a su memoria se puede leer: «Mi amor por ti atraviesa el cielo, y mientras el sol se eleve, tu nombre vivirá en mi corazón». Estas palabras, grabadas en piedra, trascienden la formalidad de un faraón y revelan al hombre enamorado que hay detrás del dios. Sin embargo, la vida en el palacio no era solo romance. Ramsés tuvo una familia inmensa, digna de su longevidad y de su posición. Se estima que tuvo más de 200 esposas y concubinas y más de 100 hijos e hijas, aunque los registros exactos se pierden en el tiempo. Entre ellos, muchos alcanzaron cargos importantes: príncipes, generales, sacerdotes, virreyes de Nubia o gobernadores de ciudades. Pero a pesar de su vasto linaje, el núcleo más íntimo de Ramsés siempre estuvo marcado por los afectos y las pérdidas. Su primogénito, Amun-Herkhepeshef, fue su heredero designado y su orgullo. Lo acompañó en las campañas militares, en los desfiles y ceremonias religiosas. El joven príncipe crecía bajo la sombra gloriosa de su padre, preparado para continuar su legado. Pero el destino, cruel e inmutable, lo arrebató antes de tiempo. La muerte del heredero fue un golpe profundo para Ramsés. Las inscripciones en su tumba muestran el lamento silencioso del faraón, quien, acostumbrado a desafiar la muerte, no podía vencerla en su propia casa. Otros hijos siguieron el mismo camino. Parejer-Wenemef, otro de sus preferidos, también murió joven. Ramsés vio marcharse a muchos de sus descendientes, incluso a varios de los designados sucesores al trono. El tiempo, que al principio parecía su aliado, se convirtió en su verdugo. Uno a uno, los hijos del faraón envejecían y morían, mientras él permanecía. Su longevidad, que asombró al mundo antiguo, se transformó en un espejo del dolor. Para cuando llegó el turno de su 13º hijo, Merneptah, de heredar el trono, Ramsés había visto morir a casi todos los que amaba. Nefertari, su amada reina, fue una de las primeras en partir. Su muerte dejó un vacío que ni los templos ni las estatuas pudieron llenar. Ramsés ordenó construir para ella una tumba espléndida en el Valle de las Reinas, una de las más bellas jamás excavadas. Las paredes están cubiertas de escenas luminosas que representan su viaje hacia la eternidad, acompañada por los dioses. Los colores, aún vibrantes siglos después, reflejan la devoción del faraón. Allí, Nefertari es recibida por Isis, abrazada por Hathor y bendecida por Osiris, como si el propio universo la acogiera en recompensa por su amor. Ramsés visitó aquella tumba durante los rituales fúnebres y, aunque el protocolo exigía compostura divina, los cronistas sugieren que aquel día el faraón lloró. Tras la partida de Nefertari, otras reinas ocuparon su lugar, entre ellas Isetnofret, madre de su sucesor Merneptah, pero ninguna alcanzó la influencia ni el lugar simbólico de la amada de la diosa Hathor. Con el tiempo, Ramsés se rodeó de un círculo familiar tan vasto que el propio palacio se convirtió en una ciudad. Sus hijos lo acompañaban en actos públicos, sus hijas servían como sacerdotisas o músicas sagradas. Era un patriarca rodeado de descendientes, pero también un anciano solitario entre sombras familiares. En los últimos años, Ramsés comenzó a mirar atrás con una mezcla de orgullo y melancolía. Había levantado templos que rozaban el cielo, había firmado tratados que habían traído paz, había visto su nombre esculpido 1000 veces en piedra. Y sin embargo, el hombre que se veía reflejado en el agua del Nilo ya no era el joven guerrero de Kadesh, ni el esposo apasionado de Nefertari. Su rostro se había cubierto de arrugas, su andar se volvió lento, y su voz, antaño potente como el trueno, se volvió más suave. Aún así,
Egipto seguía viéndolo como un dios. En las ceremonias, los sacerdotes continuaban invocando su nombre junto al de Ra y Amón. El pueblo lo adoraba como al Padre eterno del país. Pero en su interior, Ramsés conocía la verdad. Ningún hombre, ni siquiera el elegido de los dioses, puede escapar del tiempo. El peso de la inmortalidad comenzaba a sentirse como una carga. Había sobrevivido a generaciones enteras y cada día que pasaba lo alejaba más de los rostros que amaba. Los escribas de su corte, sensibles a esa humanidad silenciosa, comenzaron a registrar no solo sus hazañas, sino también su sabiduría. Los últimos textos de su reinado lo muestran reflexivo, consciente de que el poder y la eternidad no bastan para llenar el vacío del corazón. En ellos, Ramsés aconseja a sus descendientes que gobiernen con justicia, que mantengan la armonía y que recuerden a los antepasados. Detrás de la voz del faraón se escucha la del hombre que había aprendido, demasiado tarde, que el tiempo es el único enemigo que no puede ser conquistado. A medida que envejecía, Ramsés encontraba consuelo en los rituales y en el recuerdo. Mandó erigir estatuas de sus hijos fallecidos y mantuvo ofrendas constantes en el templo de Nefertari. En las noches del desierto, los sacerdotes decían que el faraón subía a las terrazas del palacio y contemplaba las estrellas, hablando en silencio con los dioses y con los que había perdido. En esas conversaciones imaginarias, el gran constructor encontraba la única forma de vencer la soledad, recordando. Ramsés vivió más de 90 años, una edad casi sobrenatural para su tiempo. Fue testigo de 3 generaciones de súbditos, de la muerte de casi todos sus hijos y esposas, y del lento cambio de un Egipto que ya no era el mismo que había gobernado en su juventud. Pero nunca perdió la dignidad ni la fe. Su cuerpo envejeció, sí, pero su espíritu permaneció firme como las columnas que él mismo había levantado. En los últimos años, su figura era casi mítica, un anciano de cabellos blancos, de mirada serena y voz pausada, venerado por todos como si ya perteneciera más al mundo de los dioses que al de los hombres. En esa vejez monumental, Ramsés descubrió una verdad más profunda que cualquier inscripción grabada en piedra, que la eternidad no se mide en templos ni en estatuas, sino en los lazos que el amor deja tras de sí. Nefertari, sus hijos, su pueblo, todos ellos eran su verdadero legado, y aunque el tiempo devorara los muros y las pirámides, el eco de su humanidad seguiría resonando. El faraón había comprendido al fin que, detrás del poder absoluto, lo que realmente permanece no es la grandeza, sino la huella del corazón. El tiempo, que había sido testigo fiel de los triunfos de Ramsés II, empezó a volverse su sombra más persistente. En los últimos años de su reinado, el faraón que un día fue símbolo de fuerza y juventud, se transformó en un anciano venerado, casi inmortal, pero rodeado de un imperio que comenzaba a mostrar las grietas del desgaste. Había gobernado durante más de 6 décadas y su nombre se había convertido en sinónimo de Egipto mismo. Pero incluso el sol más brillante acaba por descender hacia el horizonte. A medida que envejecía, Ramsés seguía ejerciendo su autoridad con una energía sorprendente para su edad. Sus ministros, generales y sacerdotes lo miraban con reverencia y también con una mezcla de asombro y temor. Era el único faraón que la mayoría de los egipcios vivos había conocido. Generaciones enteras habían nacido y muerto bajo su reinado. Los niños aprendían su nombre antes incluso de aprender a escribir, y los escribas lo grababan incansablemente en templos, estelas y obeliscos. Pero mientras su gloria seguía expandiéndose en la piedra, la realidad del imperio comenzaba a desmoronarse silenciosamente bajo el peso del tiempo. Egipto había alcanzado bajo Ramsés su máximo esplendor material, pero mantenerlo costaba cada vez más.
Las campañas militares del pasado, las construcciones monumentales y la manutención de una corte tan extensa habían drenado lentamente las arcas del Estado. El oro de Nubia ya no fluía con la misma abundancia, y los tributos de los pueblos conquistados se habían vuelto irregulares. Las provincias, los funcionarios locales, comenzaban a retener parte de los recursos destinados a la capital, y la administración, antes rigurosa y centralizada, mostraba signos de corrupción y fatiga. Pi-Ramsés, la grandiosa capital que el faraón había erigido como símbolo de su poder, seguía siendo un centro majestuoso, lleno de palacios, templos y jardines. Pero el brillo superficial ocultaba tensiones. Los escribas registraban que los impuestos eran cada vez más difíciles de recaudar, que las cosechas dependían más que nunca del capricho del Nilo y que los templos del clero de Amón, en particular los de Tebas, acumulaban riquezas y poder con creciente independencia del trono. Ramsés había mantenido durante décadas un delicado equilibrio entre la autoridad real y la influencia sacerdotal, pero la edad y el cansancio lo hicieron menos capaz de contener las ambiciones de quienes lo rodeaban. Los últimos años también estuvieron marcados por las tensiones sucesorias. Ramsés había sobrevivido a la mayoría de sus hijos, y cada muerte abría un vacío político que debía ser cuidadosamente gestionado. El trono estaba destinado finalmente a su hijo Merneptah, nacido de su segunda esposa, Isetnofret. Merneptah era ya un hombre mayor cuando su padre seguía reinando. Había pasado su vida entera esperando un turno que parecía no llegar nunca. Pese a ello, fue un heredero prudente, formado en la administración y la religión, consciente del peso que implicaba suceder al hombre más poderoso del mundo. La transición de poder fue lenta y simbólica. Ramsés no abdicó jamás. Hasta el final conservó los títulos, los rituales y la imagen de soberano absoluto. Pero, en la práctica, delegaba cada vez más responsabilidades en su hijo y en los altos funcionarios del Estado. Merneptah asumía progresivamente funciones militares y religiosas, mientras el viejo faraón se mantenía como la figura sagrada que garantizaba la continuidad. Era, más que nunca, el padre del país, el rostro eterno que aseguraba la estabilidad en tiempos inciertos. Sin embargo, no todos aceptaban esa transición sin recelos. Algunos príncipes menores y miembros de la nobleza vieron en la avanzada edad del faraón una oportunidad para influir o alterar el orden de sucesión. Intrigas palaciegas, rivalidades entre ramas familiares y alianzas con el clero o con jefes militares surgieron en los márgenes del poder. Ramsés, a pesar de su edad, seguía atento a todo. Su mente, aunque desgastada por los años, mantenía la lucidez y la autoridad que lo habían definido. Castigó traiciones, promovió la lealtad y recordó a todos que, mientras él respirara, Egipto tenía un solo faraón. Pero el verdadero enemigo ya no era político, era el tiempo. El cuerpo que había marchado victorioso en Kadesh, el que había levantado templos en el desierto y abrazado a la reina más amada, se debilitaba. Las crónicas médicas de la época describen un anciano de más de 90 años, con dolores en los huesos, problemas dentales y dificultades para caminar. Sus médicos personales, sacerdotes del dios Sekhmet, lo atendían con remedios sagrados, ungüentos y oraciones, pero ni siquiera la ciencia divina podía detener el avance de la vejez. Ramsés pasaba cada vez más tiempo en sus palacios de descanso, rodeado de familiares y escribas. Sus días seguían regidos por rituales, aunque más cortos. A menudo pedía que le leyeran antiguos himnos o que le narraran sus propias hazañas. Le gustaba escuchar cómo los poetas describían la batalla de Kadesh, la construcción de Abu Simbel o los días de Nefertari.
A veces corregía un detalle, sonreía ante un elogio o simplemente cerraba los ojos, dejando que las palabras lo transportaran a los tiempos en que aún era joven y el mundo le pertenecía. El imperio, entre tanto, mostraba signos de agotamiento. En las fronteras de Canaán, los pueblos sometidos empezaban a rebelarse. Los hititas, sus antiguos enemigos convertidos en aliados, también enfrentaban crisis internas. En el Mediterráneo oriental, nuevos grupos nómadas y marítimos, los llamados pueblos del mar, comenzaban a moverse y a alterar el equilibrio geopolítico. Egipto aún resistía, protegido por su tamaño, su prestigio y la autoridad de Ramsés, pero las amenazas se acumulaban como nubes en el horizonte. A nivel interno, el exceso de burocracia y los privilegios de los templos empezaron a desgastar el sistema. Los sacerdotes de Amón en Tebas poseían vastas tierras y ejércitos propios de trabajadores. Controlaban buena parte de los recursos del país, y aunque nominalmente servían al faraón, su poder económico rivalizaba con el del propio Estado. Ramsés, que en su juventud había logrado mantenerlos bajo control mediante una mezcla de diplomacia y autoridad divina, ya no tenía la energía para contenerlos. Las tensiones religiosas y políticas se acentuaban, marcando el inicio de un lento proceso de fragmentación que se haría más evidente tras su muerte. Aún así, el anciano faraón no dejó de proyectar su imagen de poder. Continuó ordenando inscripciones conmemorativas y pequeñas ampliaciones en templos ya construidos. Su obsesión con la inmortalidad se mantuvo intacta. En los relieves más tardíos se lo representa con una serenidad casi sobrenatural, ofreciendo ofrendas a los dioses o sentado junto a ellos como igual. Era la consagración final de su propio mito, el hombre que había trascendido la frontera entre lo humano y lo divino. En los últimos años, Ramsés también se preocupó por su tumba. Quería asegurarse de que su descanso fuera digno del dios que había sido en vida. Su sepulcro, excavado en el Valle de los Reyes, fue una de las tumbas más grandes jamás construidas. Ordenó que se pintaran en sus paredes escenas del libro de las puertas y del libro del Amduat, textos sagrados que describían el viaje del alma por el inframundo. En ellas, Ramsés aparece guiado por Ra a través de las 12 horas de la noche, triunfando sobre la oscuridad para renacer junto al sol cada amanecer. A medida que su fin se acercaba, Egipto parecía contener la respiración. Los sacerdotes reforzaban los ritos diarios por la salud del faraón, y los templos de todo el país realizaban ofrendas para prolongar su vida. Los campesinos, en los pueblos, encendían pequeñas lámparas frente a sus imágenes, pidiendo que el Dios viviente no los abandonara. Pero incluso los dioses deben descansar. En algún momento, entre los muros silenciosos de su palacio, Ramsés entendió que su hora se acercaba. No lo enfrentó con miedo, sino con la serenidad del que ya ha vencido todo lo que podía vencer. Había dejado huellas en cada rincón del imperio, templos, obeliscos, estatuas, ciudades enteras que llevaban su nombre. Su historia se había fundido con la del propio Egipto, y aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu seguía erguido. En los últimos días, los escribas dicen que aún sonreía, que miraba hacia el horizonte del Nilo y murmuraba plegarias al sol naciente. Ramsés II murió anciano, rodeado de sacerdotes y familiares tras más de 66 años de reinado. Su muerte marcó el final de una era, el cierre de un capítulo glorioso que ningún faraón posterior lograría igualar. Egipto quedaba en manos de su hijo Merneptah, pero el mundo que Ramsés había conocido empezaba lentamente a desvanecerse. El imperio ya no tenía la fuerza ni la unidad de antaño. Sin embargo, en los corazones de su pueblo, su nombre permanecía inmutable, porque aunque la grandeza del Egipto físico comenzaba a decaer, el espíritu del faraón eterno
el hombre que desafió al tiempo, seguiría brillando por siglos. La muerte de Ramsés II fue mucho más que el final de un reinado, fue el cierre de una era dorada. Cuando el anciano faraón finalmente exhaló su último aliento, Egipto entero se detuvo. Durante más de 6 décadas, Ramsés había sido el centro del universo egipcio, la encarnación viva de los dioses, el garante del orden cósmico. Su partida no fue vista como la muerte de un hombre, sino como la transición de una divinidad que abandonaba la tierra para reunirse con Ra en el horizonte del más allá. Los preparativos para su funeral comenzaron de inmediato, siguiendo un protocolo que combinaba la ciencia, la religión y el arte en una de las ceremonias más complejas jamás concebidas por el ser humano. Su cuerpo, símbolo de la unión entre lo humano y lo divino, debía ser preservado para la eternidad. Los embalsamadores reales, dirigidos por los sacerdotes de Anubis, se encargaron de transformar la carne del faraón en un cuerpo inmortal, digno de acompañar a los dioses en su viaje solar. Durante 70 días, el cuerpo de Ramsés fue sometido a los más sagrados ritos de momificación. Primero, los órganos internos fueron cuidadosamente extraídos y depositados en vasos canopos decorados con figuras protectoras. Luego, su cuerpo fue cubierto con natrón, una mezcla natural de sales que eliminaba toda humedad. El proceso era lento, meticuloso, casi ceremonial. Cada movimiento del embalsamador era acompañado por plegarias, cánticos y ofrendas. No se trataba de un tratamiento físico, sino de una transformación espiritual. La momia no era un cadáver preservado, sino un cuerpo renacido, preparado para el viaje hacia la eternidad. Los sacerdotes envolvieron su cuerpo con lino fino, capa tras capa, mientras pronunciaban encantamientos del libro de los muertos. Cada venda llevaba inscritas fórmulas mágicas destinadas a protegerlo en su travesía por el Duat, el mundo subterráneo. En el pecho le colocaron amuletos de oro, lapislázuli y cornalina, el escarabajo del renacimiento, el ojo de Horus, el nudo de Isis. Finalmente, su rostro fue cubierto con una máscara funeraria que representaba la serenidad divina del faraón, su unión definitiva con los dioses. Cuando el proceso concluyó, su momia fue colocada en un sarcófago de granito rojo, decorado con jeroglíficos que relataban sus victorias y sus plegarias a los dioses. En torno a él se dispusieron ofrendas, alimentos, vino, perfumes, joyas, armas y objetos personales, todo lo necesario para la vida eterna. La tumba, excavada en el Valle de los Reyes, era monumental, pero sobria en comparación con sus templos. Lo importante no era el lujo exterior, sino el poder de los textos sagrados que cubrían las paredes. Allí, en lo más profundo de la roca, los artesanos habían representado el viaje nocturno de Ra, el dios Sol, a través del inframundo. Ramsés aparecía acompañándolo, enfrentando monstruos y sombras, renaciendo al amanecer. Las paredes estaban pintadas con un azul intenso, salpicado de estrellas doradas, el cielo eterno del faraón. El sarcófago fue sellado con solemnidad. En la entrada de la tumba, los sacerdotes realizaron el ritual de la apertura de la boca, un acto mágico que devolvía al faraón los sentidos para que pudiera hablar, ver, respirar y comer en el más allá. Durante días, los templos de todo Egipto celebraron ceremonias fúnebres. Desde Tebas hasta Pi-Ramsés, el aire se llenó de incienso y cantos. Los sacerdotes del dios Ra entonaban himnos que pedían su renacimiento en el cielo oriental, mientras los de Osiris recitaban oraciones para su resurrección en el inframundo. Las multitudes lloraban su partida no como un lamento desesperado, sino como un acto de devoción. Sabían que Ramsés no moría, ascendía. Tras el funeral, Merneptah, su hijo y sucesor, asumió el trono. Era un hombre ya anciano,
de más de 60 años, consciente de que su reinado sería breve y de que heredaba un legado imposible de igualar. Su primera tarea fue asegurar la continuidad de los rituales en honor a su padre. Mandó erigir estelas que proclamaban a Ramsés como el Dios grande que habita en 1900, la eternidad, y ordenó que su culto se mantuviera activo en los templos de todo el país. De hecho, Ramsés II fue uno de los pocos faraones en recibir culto como deidad inmediata tras su muerte. El impacto de su partida se sintió no solo en Egipto, sino en todo el mundo conocido. Los hititas enviaron embajadores para ofrecer condolencias, recordando la paz que había unido a ambos imperios. En Nubia, los templos construidos bajo su reinado continuaron siendo centros de veneración durante generaciones. En Canaán y Siria, los pueblos que habían conocido su poder hablaban de él como de un dios lejano. Ramsés se había convertido, incluso en vida, en un mito. Tras su muerte, su leyenda se volvió inmortal, pero su descanso no sería eterno. Siglos después, su tumba fue saqueada, como tantas otras del Valle de los Reyes. Los ladrones, movidos por la codicia, profanaron el sepulcro en busca de oro. Los sacerdotes de las dinastías posteriores, alarmados por la ola de saqueos, decidieron trasladar las momias reales para protegerlas. Así, el cuerpo de Ramsés II fue ocultado en un escondite secreto, junto con los de otros grandes faraones, en un lugar llamado Deir el-Bahari. Allí, entre montañas de piedra y silencio, su momia descansó durante más de 2000 años, envuelta en la oscuridad del tiempo. Fue redescubierta en 1881 por arqueólogos en un hallazgo que asombró al mundo. Cuando los expertos abrieron los sarcófagos, encontraron el rostro de Ramsés, seco pero majestuoso, con una expresión serena, casi viva. Los rasgos coincidían con las estatuas, la nariz recta, el mentón firme, la mirada altiva. Aquel rostro había visto el amanecer sobre Abu Simbel y había comandado ejércitos en Kadesh. Ahora, después de más de 3 milenios, volvía a mirar al mundo. El estudio de su momia reveló mucho sobre el hombre detrás del mito. Se descubrió que había muerto a una edad avanzada, probablemente entre los 90 y 93 años. Sufría artritis severa, problemas dentales y una rigidez ósea que reflejaba los años de esfuerzo físico. Pero lo más impresionante era la preservación de su cuerpo. Los embalsamadores habían cumplido su misión con perfección. Incluso su cabello, teñido de rojo por el tiempo, conservaba rastros del color original, un tono dorado rojizo que la tradición asociaba con los dioses solares. En 1976, su momia fue trasladada a París para ser restaurada. Egipto otorgó oficialmente un pasaporte al faraón, en el 1200, que figuraba como rey fallecido, un gesto simbólico que asombró al mundo moderno. Miles de personas asistieron al aeropuerto para recibirlo, como si el propio Ramsés regresara de su viaje milenario. Los científicos lo estudiaron con reverencia y respeto, confirmando lo que los antiguos egipcios ya sabían. Su cuerpo había desafiado al tiempo y su nombre seguía vivo. Más allá de la momia, el legado de Ramsés II se extendió a todos los ámbitos de la civilización egipcia. Políticamente, consolidó la idea de un Estado centralizado bajo un monarca absoluto, pero también diplomático, capaz de negociar la paz más duradera del mundo antiguo. Religiosamente, fortaleció el culto solar y su propia divinización, creando un modelo de faraón dios que influiría en sus sucesores. Culturalmente, fue el gran patrón del arte monumental. Ningún otro gobernante construyó tanto ni dejó tantas inscripciones como él. Su nombre se repitió en los templos de Luxor, Karnak, Abu Simbel, Abidos y decenas de ciudades más. Cada piedra con su cartucho grabado era un eco de su voluntad de eternidad. Los egipcios de generaciones posteriores lo recordaron como el arquetipo del faraón ideal.
aquel que había llevado el país a su máxima gloria. Incluso en los periodos de decadencia, su figura servía como punto de referencia, como el recuerdo de un pasado glorioso que debía imitarse. Con el paso de los siglos, su mito trascendió fronteras. Los griegos lo conocieron como Ozymandias, el rey de reyes, y el poeta Shelley inmortalizó su imagen en un verso que reflejaba tanto su grandeza como la fragilidad de toda obra humana. En la Biblia, su figura inspiró el arquetipo del faraón del Éxodo, símbolo del poder y la obstinación. En el arte, la literatura y la arqueología moderna, Ramsés sigue siendo sinónimo de esplendor faraónico, el rostro que mejor encarna la civilización del Nilo. Su vida, su muerte y su momia representan el ciclo perfecto de la ideología egipcia: nacer como hombre, gobernar como Dios y renacer como leyenda. Ramsés II no solo reinó sobre Egipto, lo convirtió en una extensión de su propia inmortalidad. Cada vez que el sol ilumina los colosos de Abu Simbel, su rostro vuelve a despertar, cumpliendo el destino que él mismo se impuso: ser eterno. Porque mientras su nombre se pronuncie, Ramsés el Grande seguirá reinando en la memoria de la humanidad. Ramsés II, conocido como el Grande, no fue simplemente un faraón más en la larga historia de Egipto. Fue la encarnación del poder absoluto, del ingenio humano y de la obsesión por la eternidad. Su reinado, que abarcó más de 6 décadas, representa el punto culminante de la civilización faraónica. Un tiempo en el que Egipto alcanzó niveles extraordinarios de riqueza, estabilidad, influencia internacional y magnificencia artística. Pero también, y esto es igualmente importante, simboliza los límites del poder humano, la inevitabilidad del tiempo y la fragilidad de los imperios, por más colosales que sean sus logros. Su vida es un relato completo de ambición, creatividad, fuerza y mortalidad. El legado de Ramsés II se manifiesta en múltiples dimensiones. Desde el punto de vista político, su reinado consolidó la autoridad del faraón como un monarca absoluto, capaz de unificar territorios y mantener la paz mediante una combinación de fuerza militar y diplomacia sofisticada. El tratado con los hititas no solo puso fin a siglos de conflictos, sino que también estableció uno de los primeros acuerdos diplomáticos conocidos en la historia de la humanidad. Un documento que demostraba que la inteligencia y la negociación podían igualar e incluso superar al poder de las armas. Ramsés entendió que un imperio no se sostiene solo por la guerra. Necesita leyes, acuerdos y legitimidad reconocida incluso por sus enemigos. En términos culturales y artísticos, su reinado transformó la faz del país. Los templos de Minonusint, Abu Simbel, el Ramesseum, Pi Ramses y decenas de monumentos menores son la evidencia tangible de su visión de eternidad. Cada estatua, cada relieve, cada obelisco y cada inscripción eran piezas de un vasto proyecto de memoria perpetua. Su capacidad para fusionar arte, religión y política en obras que aún hoy asombran al mundo moderno muestra una comprensión profunda de la comunicación y de la proyección del poder. Ramsés II convirtió la piedra en un lenguaje que trasciende milenios. No solo se trataba de su imagen, sino de un mensaje de orden, estabilidad y divinidad que resonara a través de generaciones. El faraón también nos legó un ejemplo del alcance y los límites de la ambición humana. Su deseo de eternidad lo llevó a construir más templos que cualquier otro gobernante, a plasmar su nombre en cada rincón de Egipto y a ser recordado incluso después de su muerte. Sin embargo, esa misma ambición no pudo detener el envejecimiento, ni evitar que el imperio comenzara a mostrar signos de decadencia hacia el final de su vida. Este contraste entre el esplendor y la fragilidad nos enseña una lección poderosa.
El poder y la grandeza son temporales, y la memoria, aunque resistente, no puede reemplazar la realidad física. Aún los colosos más imponentes y las ciudades más vastas no pueden escapar a la erosión del tiempo, pero sí pueden inspirar la admiración y el respeto de generaciones futuras. El impacto de Ramsés II también se percibe en la dimensión religiosa. Su propia deificación durante y después de su vida consolidó la idea del faraón como mediador entre los hombres y los dioses. Cada templo, cada ritual y cada escultura no solo celebraba su autoridad política, sino que reforzaba su papel como eje cósmico del universo. Esta fusión de poder humano y divino, cuidadosamente proyectada, muestra la profundidad del pensamiento egipcio sobre la eternidad y la función del monarca. Además, estableció un modelo para los gobernantes posteriores, quienes observaron que la política y la espiritualidad podían integrarse de manera estratégica para sostener el poder y la estabilidad del reino. Su historia, sin embargo, no se limita a la gloria visible en los monumentos. El hombre detrás del faraón, sus amores, sus hijos, sus pérdidas, su vejez y su reflexión sobre el tiempo nos ofrecen un retrato universal. Ramsés II nos recuerda que incluso los más grandes están sujetos a las leyes de la vida y la muerte, que el paso del tiempo afecta a todos y que la búsqueda de trascendencia es una constante en la condición humana. Su longevidad, que le permitió presenciar la caída de amigos y familiares, muestra cómo la permanencia física no garantiza la satisfacción ni la estabilidad emocional. Es un recordatorio de que el poder y la fama no reemplazan la necesidad de conexión, de afecto y de sentido personal. La muerte de Ramsés II y su transformación en leyenda también reflejan la importancia de la memoria colectiva. Su momia, sus templos y su nombre perduraron no solo porque fueron conservados físicamente, sino porque la sociedad que lo sucedió decidió mantener su recuerdo vivo. Así, la historia de Ramsés se convierte en un espejo de la conciencia humana sobre la eternidad. No es suficiente ser grande, hay que ser recordado, y para ser recordado se requiere trascender la simple existencia y dejar un impacto que otros reconozcan como significativo. En esto, Ramsés tuvo éxito rotundo. Su fama cruzó continentes y milenios, inspirando a griegos, romanos, poetas y arqueólogos modernos. Su reinado también nos habla de la interconexión entre la ambición personal y el bienestar de un pueblo. Ramsés II entendió que para sostener su poder necesitaba estabilidad interna y prestigio internacional. Sus campañas militares, aunque audaces y numerosas, nunca descuidaron la administración y la diplomacia. Sus obras de construcción no fueron solo un capricho personal. Reforzaban la economía, generaban empleo y consolidaban la cohesión cultural. Cada obelisco, cada columna y cada estatua eran piezas de un proyecto social que buscaba organizar, inspirar y perdurar. Su reinado nos enseña que la verdadera grandeza combina visión, estrategia y cuidado por la comunidad. Ramsés también nos deja una reflexión sobre la relación entre ambición y legado. En su caso, la obsesión por la eternidad se manifestó en el arte, la arquitectura, la religión y la política. Pero más allá de la obsesión personal, su legado funcionó como un catalizador para la civilización egipcia. Impulsó la creación de infraestructura monumental, la consolidación del poder central, la expansión diplomática y la preservación cultural. En otras palabras, su deseo de perdurar benefició a generaciones enteras, y su nombre se convirtió en un símbolo de la capacidad humana de transformar el mundo. El reinado de Ramsés II, con todos sus logros y contradicciones, nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida frente al deseo
de trascenderla. Nos recuerda que, aunque los cuerpos mueren, las ideas, las obras y la influencia pueden sobrevivir, que la ambición, manejada con visión y dedicación, puede generar monumentos literales y figurativos que atraviesen siglos. Que la memoria colectiva, cuando se cultiva y se respeta, puede otorgar una forma de eternidad que ni los más grandes desafíos del tiempo pueden destruir. Finalmente, la historia de Ramsés II es inspiradora porque conecta con nuestra propia aspiración de dejar huella. Nos enseña que cada acción, cada creación, cada decisión consciente de trascender contribuye a un legado que puede perdurar mucho más allá de nuestra vida. Nos recuerda que la grandeza no solo se mide en poder o riqueza, sino en la capacidad de inspirar, influir y ser recordado por generaciones futuras. Ramsés, con sus colosos, templos y momia, sigue hablándonos a través de los siglos, recordándonos que la historia humana se construye tanto con la ambición como con la memoria. Así, al contemplar Abu Simbel, el Ramesseum o los restos de Pi-Ramsés, no solo vemos piedra y monumentos, vemos la historia de un hombre que soñó con la eternidad y la alcanzó. Ramsés II nos enseña que la búsqueda de trascendencia es universal y que el esfuerzo por dejar huella, aunque nunca perfecto ni completo, puede resonar a través del tiempo con una fuerza que desafía a la muerte. Su vida nos recuerda que todos tenemos la capacidad de influir, de crear, de dejar un legado que perdure y que el verdadero triunfo radica en la memoria que generamos, en la inspiración que provocamos y en el impacto que dejamos en el mundo. La historia de Ramsés es, en última instancia, un recordatorio eterno de que la grandeza humana puede trascender incluso al tiempo mismo.